Radio y TV UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral, Voces de la Democracia. Que por lo menos en mi casa se han violado muchos derechos. Es deplorable, la verdad es que necesitamos reformar las leyes. Pues se supone que es buena porque ha progresado desde que los instauraron, pero muy pocos las conocen, sobre todo los que los aplican. Eso es lo más gracioso. Los derechos humanos siempre quedan al lado, no hay una confrontación donde se lleve a cabo las cosas como deben de ser. Faltan más oficinas, gente más preparada para poder atender los derechos humanos del país. Prevalecen otros intereses como son económicos y políticos antes de... Se conjugan muchas cosas, ¿no? Se conjuga la discriminación, se conjuga la violencia, lo que es violencia intrafamiliar, lo que son la misoginia y otros factores también. Es bien cierto que ya ahorita todos tengan o no tengan la razón, justicia o el derecho, siempre se acogen a los derechos humanos. Están muy violados y no respetan al ser humano y mucha discriminación. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia, soy Marilena Cantú, es un placer acompañarles. Hablaremos del estado de los derechos humanos en México. Y abrimos con una nota de ayer. México fue electo por la Asamblea de Naciones Unidas como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2014-2016. Uno de los temas que vamos a platicar esta mañana con Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Javier, qué gusto tenerte esta mañana. Muchas gracias, María Elena, por la invitación. Javier, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo primero, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Me parece que es importante hacer conciencia sobre lo que esto significa. ¿Qué significa, Javier? Bueno, yo soy de los convencidos de que la Declaración Universal, y sobre todo el artículo primero, es casi un poema, ¿no? Uh-huh. Es una fuente no solo normativa, sino de inspiración para aquello que después del colapso, casi no solo en vida, sino también en valores, en esperanza, que significó la Segunda Guerra Mundial, y en particular la masividad y dramatismo de la Shoah, del Holocausto, uh-huh. Nos obligó como humanidad uh-huh. a replantearnos sobre eso que decía Primo Levi, ¿no? ¿Es esto un ser humano? Cuando trataba de, ¿no?, mostrarnos los abismos a los que se puede llegar cuando uno no reconoce humanidad en el otro. Así es. Y entonces esa declaración, al decir nacen libres iguales en dignidad y derechos, nos pone una meta a alcanzar, obviamente a través, pues, de construcciones normativas, obviamente a través de políticas sociales, para que la vida misma, no solo las declaraciones, no solo la filosofía, la vida cotidiana de la gente sea plena, decía el anterior secretario general, sea plena en el sentido de vivir libre uh-huh. de miedos, miedo de la guerra, miedo del hambre, miedo del odio del otro, de las necesidades, ¿no? Y entonces es ahí donde está la declaración. Está en un horizonte aún no alcanzado, pero del cual no perdemos la vista, ¿no? Sí, la gran aspiración es ser capaz de ver al otro en esos términos de igualdad de derechos. Voy a citar algunas líneas del preámbulo.
el desconocimiento, dice, y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Javier, si revisamos el binomio desconocimiento-menosprecio, ¿en qué medida la no conciencia, el no conocimiento de nuestros derechos da pie para que sean violados? A ver, tu pregunta tiene como varias capas y niveles, ¿no? La primera, y que no está obviamente sugerida por tu pregunta, pero que quiero cuidar, es que no es por el desconocimiento de quienes tienen sus derechos violados que se producen principalmente las violaciones, porque eso sería victimizar doble, triple, claro, y cuádruplemente, innumerables veces a quienes son víctimas. Es el desconocimiento y o la dejación de responsabilidades que también tienen los gobernantes y ya en el mundo moderno obviamente los estados, frente a compromisos asumidos de manera formal y soberana hacia no solo sus poblaciones, sus ciudadanías, sino la comunidad internacional. Pero el pacto fundante de todo esto no es la normativa internacional, el pacto fundante de todo esto son las constituciones nacionales, por supuesto, son los ordenamientos jurídicos que han hecho en el mundo moderno, ya en pleno siglo XXI, que los titulares de derechos, que son las ciudadanas y los ciudadanos, tengan conductos y construyan mecanismos de rendición de cuentas y mecanismos democráticos de sustitución y reemplazo de sus gobernantes cuando estos no cumplen sus responsabilidades de protección y promoción de los derechos humanos, ¿no? Ahora bien, me importa subrayar la importancia de el conocimiento de los derechos para poder exigirlos, es decir, hasta qué punto el otro utiliza el que tú no sepas a lo que tienes derecho para violarlo. Pues María Elena, obviamente tú como comunicadora sabes este estribillo que se dice, información es poder. Claro. Y obviamente información y conocimiento es, diría yo, empoderamiento. Exacto. Yo creo que lo interesante, y tratando de acercarme más a México, pero acercarme a México desde América Latina, tú sabes, yo soy peruano, yo creo que lo importante en términos de derechos humanos en este contexto latinoamericano es que el conocimiento tal vez no es detallado, el conocimiento tal vez no es en el sentido técnico exacto respecto a los instrumentos. Lo que dice cada uno de los lineamientos. Exacto. Pero hay una absorción, una diría ósmosis, que se ha producido desde básicamente los años 40, 50, los grandes procesos de industrialización y modernización de nuestras sociedades, el quiebre de los modelos, en mi caso, en mi país, inclusive semifeudales, de explotación de la tierra, de estatus social del campesinado, procesos importantísimos, inclusive anteriores, el propio México, en la Revolución en 1910, que llevaron esa conciencia de derechos, aunque no el conocimiento exacto de los mismos, a el plano de la lucha política y del espíritu de la ciudadanía. Claro, obviamente no vamos a olvidarnos que todas nuestras independencias en el temprano siglo XIX se hacen todavía imbuidas al calor de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Francesa, y obviamente también, digamos, el liberalismo más bien de la Ilustración europea, ¿no? Ese Aufklärung y los enciclopedistas y Diderot y todo eso que hemos aprendido, pero que son fundamentalmente élites ilustradas. Las independencias americanas son independencias criollas, cuando la gran masividad del pueblo llano era todavía un pueblo indígena y en algunos países, México entre ellos, era fundamentalmente indígena. Perú, México, Guatemala, Bolivia, Ecuador. Luego el siglo XIX desarrolla estas particularidades en México, ¿no? De este mito del mestizaje, que es también parte de una función, ¿no? Desde el poder de crear identidad.
Pero los mitos del mestizaje no son iguales en el resto de nuestros países, ¿no? En mi país, por ejemplo, el mito del mestizaje no era un espacio de reencuentro y de forja de identidad. Al contrario, era un espacio para seguir segmentando en clases, en castas, algo que siempre mantuvo a un segmento más bien criollo, más bien europeo, en la cúspide de la pirámide social y económica. Pero en fin, regreso al punto. Conocer en detalle, siendo deseable, no obsta para que esa manera de permear una conciencia amplia de derechos sea, primero, necesario, segundo, útil, y tercero, operativo en la historia. Y es esa parte segunda de cuándo es que eso se hace operativo en la historia que quiero resaltar. Insisto, entonces, un siglo XIX más bien de conciencia operativa en las élites, que hace operativas las independencias, pero masas enormes de personas, inclusive no considerados ciudadanos, exacto, indígenas, mujeres, analfabetos, que solo se incorporan a la ciudadanía en el siglo XX, en algunos casos por procesos revolucionarios, como México, en otros casos por procesos de ruptura social en el Perú, la modernización, la urbanización acelerada, la migración campo-ciudad, la alfabetización, y que hoy nos tienen frente a sociedades en constante ebullición, sociedades fragmentadas, sociedades con conciencia incompleta de identidad y estados-nación en donde la nación todavía no está forjada, en donde todavía las castas, el privilegio, la herencia colonial y o republicana de estamentos, de apellidos compuestos y muy largos, de linajes, mandan el mensaje que no somos tan iguales. Que no somos iguales para nada. Esta frase tan recurrente en algunos países nuestros, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Así es, no sabe con quién se está metiendo, quiere decir, yo soy más que usted. Es decir, hemos avanzado, pero hay claroscuros. Entre los países que tienen representación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está México. ¿Qué papel juega la oficina en México en el respeto, en la promoción, en la protección de los derechos humanos en este país? Vamos a nuestro primer reportaje y regresamos a la mesa. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Desde su nacimiento, la Organización de las Naciones Unidas ha refrendado su compromiso hacia la protección de los derechos universales. En 1993, creó para el propósito el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que tiene el mandato de promover y proteger el goce y la plena realización para todas las personas de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y en las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Alto Comisionado cuenta con oficinas en 11 países alrededor del mundo. Desde el 2002, suscribió un acuerdo con el Estado mexicano para el establecimiento de una oficina en nuestro país. La oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos trabaja con el gobierno mexicano y otras entidades, instituciones y autoridades a nivel nacional y estatal, así como con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y, claro, con el resto del sistema de las Naciones Unidas en nuestro país. La oficina en México, además de dar seguimiento a la situación de los derechos humanos, asesora, contribuye y coopera con el Estado y con instituciones de diversa índole para fortalecer, promover, difundir, proteger y garantizar los derechos humanos. Impulsa también la adopción de políticas públicas en el tema y vigila que se cumplan los compromisos en la materia asumidos internacionalmente por México. El sistema de las Naciones Unidas ha estado presente en México durante 66 años, trabajando en los temas identificados por la comunidad internacional como de importancia en la región. La oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, desde su creación, es evidencia de este trabajo conjunto.
sirviendo de puente no solo entre México y el mundo, sino también al interior de nuestras fronteras como vínculo entre el Estado mexicano y la sociedad civil. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Estamos conversando aquí en Voces de la Democracia con Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Javier, ¿qué importancia social tienen los defensores de los derechos humanos? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Yo te agradezco la pregunta porque nos vincula directamente al bloque anterior, ¿no? Esta lucha por una identidad ciudadana, por una identidad de derechos, que se afinca en un mejor conocimiento de los mismos, sí, pero que se explaya y opera dentro de un espacio democrático, un espacio de ampliación bullente, que no es reconocido pues así por todos los ciudadanos, y en ese contexto, ciudadanos que deciden hacer de su profesión y de su vocación un constante recuerdo de que los derechos existen, son jurídicamente reclamables y operan en múltiples dimensiones de la vida cotidiana, nos lleva a hablar de los defensores de derechos humanos. Este año estamos cumpliendo 25 años de la declaración que fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene un nombre largo, sobre el derecho y el deber de todos los ciudadanos, todos los individuos y organizaciones a promover y defender los derechos humanos. Así es. Conocido de manera más corta como la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. En términos del contenido de la declaración, lo que dice el espíritu mismo del texto es que no necesitamos ser miembros de una organización, también lo podemos hacer como individuos. Sí. No necesitamos tener una larga trayectoria, también se puede incurrir en eso por el puro y directo ejercicio ciudadano del voto, del litigio, de la expresión de la opinión pública, y entonces así resulta que comunicadores sociales que exponen casos de grave violación de derechos humanos, o, pongámoslo más simple, casos de corrupción en el ambiente local, municipal, cosas que parecen diferentes, lo que están haciendo es transparencia, lo que están haciendo es obviamente una vocación por la construcción ciudadana. Ayudan a hacer visible violaciones a los derechos humanos. Pero es ahí donde quiero poner justamente el elemento. Todos los que estamos haciendo cosas en la construcción ciudadana, a veces no sabemos que estamos por ese mismo hecho haciendo la construcción y defensa de los derechos humanos. La declaración abre ese paraguas para protegernos a todos y decir entonces derechos humanos y o defensores de derechos humanos y o activistas o miembros de organizaciones no nos excluye y nos pone como en un gueto, ¿no? Sino que al contrario nos abre hacia una ciudadanía amplia. Señoras que trabajan en una comunidad urbana marginal para que haya un comedor infantil en la escuela, están peleando por el derecho a la alimentación. Son defensoras de derechos, son promotoras de derechos. El que cuide el agua y está tratando de que todos los vecinos también tengan acceso. O el que cuida el agua en las zonas rurales, porque desechos tóxicos están siendo vertidos por alguna empresa. Y se queja. El texto es muy bonito, yo le voy a citar simplemente el mensaje que la verdad me parece que debemos de tener en cuenta en la vida diaria. Dice, todos tenemos una función que desempeñar como defensores de los derechos. Nos habla de ser parte de un movimiento mundial en el que todos estamos inmersos, y es verdad, a lo mejor no hay la plena conciencia, soy un defensor del derecho humano, pero haciendo esta actividad cotidiana por el otro, por el servicio, en fin, es un defensor de derechos. Y si quieres, poniendo un poco esos términos tan de moda en el posmodernismo, es una narrativa creciente, es decir, ya es un espacio en el cual
hablar de esto no es hablar de una especialidad, sino es hablar de los elementos comunes del trabajo de alguien que está en el mundo de las comunicaciones, como tú, como alguien que puede estar en el mundo de la asistencia social a enfermos de cáncer, y entonces los derechos a la salud. Exacto. O alguien que puede estar en el litigio judicial y viendo entonces la manera en la que indígenas no tienen acceso a traductores y por lo tanto su acceso a la justicia es vulnerado. O personas que trabajan en el mundo de la asistencia humanitaria a migrantes, muy importante en México, que estrictamente dan agua, comida, tenis a personas que están caminando a su suerte, atravesando los 1001 peligros de un territorio tan vasto como México para hacer, ojalá, ¿verdad?, su sueño de progreso y mejora humana, ¿no?, en otros países. Un defensor de los derechos humanos. Ahora que estamos haciendo un balance, está por terminar el 2013, quiero platicar con Javier de un informe duro, un informe que lastima, que presentó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en su oficina en México, es decir, tu oficina, Javier, sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en México. La tristeza es que, nos dice el reporte, la lista de personas que han sido asesinadas, amenazadas, acusadas o torturadas es larga. Háblanos de ese informe, Javier. Pues este es un informe que es la actualización y balance de dos informes anteriores, el primero en el 2009, el siguiente en el 2010, y que fue también como tema levantado por una infinidad de organizaciones locales y organizaciones internacionales de derechos humanos, y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en el propio año 2011, con ocasión de la visita de la señora Navi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este tema. ¿Qué quiero decirte? Y compartir con nuestros televidentes. No es un tema inventado, hay una realidad. La realidad es que los activistas, defensores, promotores de derechos humanos en México, así como los periodistas, hombres y mujeres, comunicadores sociales, que desarrollan no solo trabajos de investigación, sino que dan el marco y el termómetro de la salud, de la libertad de expresión y acceso a la información en México, han sido en los últimos años objeto directo de agresiones en función de su trabajo, en función de la denuncia, en función del acompañamiento de casos de violación, en función de su insistencia por que hayan respuestas, sobre todo frente a la impunidad, es decir, casos en los cuales ellos buscaban justicia para otros, terminaron devolviéndose en amenazas o atentados contra ellos mismos, que a su vez quedan en la impunidad. Y eso hace que los que defienden derechos, a su turno, tengan sus derechos vulnerados. Claro, se conviertan en víctimas también. Y parte del informe lo que buscaba era entonces desatar no solo una visibilización del tema, sino un debate sobre la política pública adecuada para la protección, prevención y respuesta de las autoridades frente a esto. Este informe de este año lo que ponía nuevamente en mesa era no solo cómo estos no eran incidentes aislados, picos estacionales, es una situación que ha encontrado lamentablemente un nicho en el calidoscopio de las múltiples situaciones de vulneración de derechos humanos. 89 casos se denunciaron. Exacto. Sino que también ponía por delante lo que había sido el primer resultado o la primera etapa de resultados de la elaboración de políticas públicas, una ley aprobada hace 1 año y medio, reglamento que pone en funcionamiento un mecanismo de protección hace exactamente 1 año, la participación de organizaciones de sociedad civil y de comunicadores sociales en la Junta de Gobierno de este mecanismo, la asignación de un recurso presupuestal etiquetado por el propio Congreso
de la Unión y el inicio de la revisión y por lo tanto adopción de algunos casos, ya estamos cerca de la centena, en el paraguas y las capacidades todavía en proceso de desarrollo de este mecanismo de protección. El informe es inquietante y pone, pues digamos, el foco en uno de los asuntos que precisamente fue señalado en Ginebra. México recibió en materia de derechos humanos durante el examen periódico universal de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, pues cerca de 180 recomendaciones. Uno de los temas es este. Vamos a presentar una nota que nos informa al respecto para platicar con Javier el contenido de esas recomendaciones y qué ha respondido México al respecto. Vamos, regresamos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Cada 4 años y medio, desde 2008, los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas examinan la situación de los derechos humanos en sus territorios. Son los estados mismos los que evalúan los avances o retrocesos en la materia. Se trata, pues, de una evaluación entre iguales. En Ginebra, el 23 de octubre pasado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó el segundo examen periódico universal. En este marco, los países miembros emitieron 176 recomendaciones al gobierno mexicano, 81 más que hace 4 años. Sobresalen las relacionadas con la falta de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, las del fuero militar, así como la situación de las mujeres y de otros grupos vulnerables, como migrantes e indígenas. El gobierno mexicano deberá analizar las recomendaciones y en marzo de 2014 informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU las acciones que emprenderá al respecto. Como lo aseguró el embajador Juan José Gómez Camacho al recibir el informe, en materia de derechos humanos, cualquier esfuerzo siempre es susceptible de mejorarse y debe intensificarse. Reafirmó así el compromiso del Estado mexicano con el respeto de los derechos humanos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. La violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, la pobreza, el acceso a la alimentación, los ataques a defensores de derechos humanos y periodistas, la figura del arraigo, tortura, desaparición forzada, etcétera. Javier, estamos escuchando las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿En qué estado se encuentran los derechos humanos en este país? Te agradezco la pregunta porque ha sido muy importante que México acuda al examen periódico universal en Ginebra. El examen de México tuvo lugar el 23 de octubre, tomando muy en serio el ejercicio y por lo tanto llevando a Ginebra una delegación importante de funcionarios del gobierno federal, pero también de parlamentarios, senadoras, senadores, diputados y diputadas del Congreso de la Unión y el propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para nuestros televidentes, explicarles que esto es un proceso en el cual solo tienen voz las representaciones oficiales. El ejercicio no está diseñado para que las organizaciones no gubernamentales, los individuos y ciudadanos hablen en el Consejo. Pero presentan informes, ¿verdad? Pero el Consejo es, se dice, un ejercicio de pares, y los pares son los estados. Ahora, el ejercicio se nutre de documentos. Los documentos son 3, el informe del estado que pasa el examen, una síntesis que hace Naciones Unidas sobre todos los informes de Naciones Unidas y una síntesis que también hacemos nosotros sobre todos los informes de sociedad civil que se han sometido. En el caso de México hubieron 43 informes de organizaciones mexicanas, organizaciones internacionales que reportaban sobre México y o coaliciones
que presentaron estos productos, incluidas también presentaciones o documentos base presentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunas comisiones de las entidades. Entonces, se hace una síntesis y esos 3 documentos son los que los otros estados tienen para iniciar el diálogo del examen con México. Pero lo que quiero poner en el radar tuyo y de los televidentes es que no es la única manera y el único conducto a través del cual tenemos recomendaciones hacia México para efectos del mecanismo internacional, tampoco hacia cualquier país. México es un miembro activo de varios de los tratados internacionales que protegen derechos, todos los cuales crean a su turno comités de vigilancia del tratado que a su vez hacen recomendaciones, supongo. Exacto, que reciben informes periódicos sobre la implementación del tratado por cada uno de los suscriptores, en este caso se llama Estados parte, y que recibe recomendaciones. Pero aparte de eso, y eso se llama, digamos, el sistema de protección universal en un pilar fundamental que son los órganos de los tratados, los comités. Pero el otro pilar proviene del Consejo de Derechos Humanos mismo, no por vía del examen periódico universal, sino por vía de mandatos temáticos, mandatos específicos, inclusive en algunos casos territoriales, geográficos, que constituyen expertos, relatores especiales, expertos independientes o grupos de trabajo, que pueden versar sobre el relator especial sobre tortura, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, el relator especial sobre el derecho a la alimentación, y así llegamos a una cuarentena de mandatos. México también ha invitado a esos mandatos en los últimos años, sin ir más lejos, desde el 2010 han visitado el país el relator especial sobre libertad de expresión, el relator especial sobre derecho a la alimentación, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, y está programado que vengan el relator especial sobre tortura. Ellos también emiten recomendaciones. Entonces, el examen periódico universal y sus 176 recomendaciones son parte de un continuum que se refleja también en las recomendaciones de los órganos de los tratados, los comités, y se refleja también en las recomendaciones de los procedimientos especiales, los relatores. De acuerdo. Este propio mecanismo del EPU se nutre también de esas recomendaciones. Las recomendaciones de los estados no vienen del vacío, del éter, vienen de este diálogo nutrido e histórico con la comunidad internacional. Y sin ir más lejos, el año pasado, uno de los comités que ha tenido un diálogo intenso con México, que es el comité que vigila la implementación de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer, más conocido por sus siglas en inglés, el CEDAW, examinó a México específicamente en el tema de género y emitió recomendaciones este año. Y entonces México tiene que ir encontrando las fórmulas por las cuales alinea y pone en las adecuadas políticas públicas las recomendaciones que vienen de diferente fuente, y en el caso de México, además, por ser miembro del Sistema Interamericano de Protección, también aquellas que emanan de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quien te escuche dirá, efectivamente, México está siendo observado en la comunidad internacional como otros países para ver el estado en el que se encuentran los derechos humanos. Después de revisar las cifras y los, digamos, temas que se señalan en las recomendaciones, tenemos la percepción de que hemos empeorado en materia de derechos humanos en este país. Bueno, hay una realidad, ¿no?, que es la de el clamor de víctimas que siguen encontrando la dificultad de encontrar la respuesta adecuada a las violaciones de las cuales ellos han sido objeto. Yo creo que lo más interesante en el proceso de construcción ciudadana y de identidades
en México en el último quinquenio ha sido esta emergencia del movimiento de víctimas. Y esa capacidad del movimiento de víctimas y de sus liderazgos visibles, pero también de las organizaciones que con años de trabajo pudieron nutrirlo y afincarlo en el debate público, de producir propuestas de política pública, y en ese sentido la ley de víctimas, justamente promulgada y puesta en vigor este año, es un dato de la realidad que muestra cómo movimientos sociales, a pesar de que están constituidos por el trágico designio de haber sido vulnerados sus derechos, pueden también participar con un carácter importantísimo en la definición del rumbo de las políticas públicas. Dicho esto, en México, pero en toda América Latina, a veces la ley o el reglamento o el decreto no pueden hacernos perder de vista que el solo documento no cambia la realidad. Eso es verdad. Tú mencionas una palabra en el informe sobre el estado de los derechos humanos, de los defensores de derechos humanos, que también mencionan muchas de estas organizaciones. Impunidad. ¿De qué manera o cuánto la impunidad está impidiendo, está estorbando para que México sea un país en el que se respetan los derechos humanos? La impunidad y la corrupción, que es su aliada. Pues es el tema al que siempre, desde cada entrada, desde la vulneración de derechos, no solo de los defensores y periodistas, sino de los derechos sociales, derecho al agua, a la vivienda digna, a la educación, a la salud, nuestras sociedades latinoamericanas encuentran intransitable en lo que hemos construido como Estado de Derecho. Y déjame explicar esto de una manera más directa. Cuando hablamos de impunidad, a veces tendemos estrictamente a enfocarnos solo en el aspecto penal de lo que es la justicia, de acuerdo, y por lo tanto en lo que es la aplicación de los códigos criminales y los sistemas judiciales de procuración y penitenciarios. Tendemos a olvidar que hay también un importante aspecto de prevención y que la prevención se juega, digamos, los restos en las políticas sociales, en poder dotar de oportunidades de empleo y trabajo digno a juventudes que, de no tenerlas, están mucho más vulnerables a, obviamente, el potencial de corrupción o de criminalidad que se ha abierto paso en nuestro subcontinente y en particular en algunos países afectados por la garra, el poder, el puño de hierro del crimen organizado. México no escapa a esa realidad. La impunidad en México, como lo es la impunidad en América Latina, un problema regional, parece ser ya un rasgo estructural de la construcción de nuestros sistemas de procuración de justicia y prevención del delito. ¿Por qué nos ha costado tanto trabajo, Javier? Porque seguimos siendo sociedades que no hemos superado totalmente el estigma y la construcción mental de nuestras colonias y nuestras repúblicas de castas, porque la colonia significó la República de Indios y la República de Españoles, porque nunca tuvimos éxito directo y frontal en la integración ciudadana, económica y de oportunidades de los sectores más vulnerables, porque a pesar de que, inclusive en el contexto de la crisis mundial desatada hace 4 o 5 años, América Latina estuvo casi blindada de los peores oleajes de ese tsunami de desespero y de desempleo y de crisis económica que azotó otros lugares del planeta, particularmente Europa, seguimos teniendo bolsones de pobreza extrema y de pobreza enormes, y en donde la cara común del pobre latinoamericano es ser indígena, ser mujer, ser analfabeto.
Ser pobre, claro. Y eso es ser pobre en América Latina. Y entonces ese señor que vive en esa condición, pues ¿para qué le hago justicia? Como es un desigual, entonces es el caldo de cultivo para esto que no hemos podido resolver. Impunidad y corrupción. No tiene las herramientas, no las tiene, porque no tenemos traductores. Entonces su posición ya no solo en el proceso penal, inclusive en un proceso civil, la titulación de tierras, por ejemplo, ¿no? Frente a una empresa que quiere, por ejemplo, explorar minas en un territorio de comunidades indígenas, ¿no? El hecho mismo de acceder a los registros públicos que no están en las zonas rurales es un sistema en el cual nuestro acceso es desigual. Nuestro acceso mismo es desigual. Pero además nuestras culturas, por lo tanto nuestro trato es desigual porque es profundamente discriminatorio. Ahora, no hablemos tanto de teoría. Hay un problema de impunidad, que primero nos lleva a los sistemas penales, pero que luego también nos lleva a los sistemas extensos de protección en seguridad social, en jubilación, en vivienda, servicios públicos, en comunicación, ¿no? Donde esos debates a veces no son vistos desde una perspectiva de derechos, y discúlpame, pues yo estoy abocado a esa perspectiva. A veces solo se ven desde la perspectiva económica, entonces concentración de riqueza. A veces solo se ven desde la perspectiva de competitividad, y entonces México en la OCDE, las pruebas y test de estudiantes, ¿no? Dan o no ese margen. Pero si lo vemos desde la perspectiva de derechos, lo que va a ser siempre constante es ¿por qué no logramos ser iguales, decía la declaración, en dignidad y derechos? Ahí está, nuestros grandes desafíos. ¿Qué piensan, ahora que lo mencionas, Javier, nuestros universitarios sobre el asunto de los derechos humanos en este país? Vamos a escucharlos, regresamos a las conclusiones a este programa. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Hay gente que no tiene acceso ni siquiera a condiciones dignas de vivienda o de una vida sustentable, mucho menos a derechos humanos en México. Se llegan a respetar, pero dependiendo mucho de qué grupo, no a todos los grupos les toman en cuenta cuando se habla de derechos humanos. Hay como mucha crítica mundialmente acerca de México, donde no se hacen valer los derechos. Mucha gente dice que vamos avanzando en eso, hay todavía muchos huecos actualmente sobre derechos humanos, sobre, no sé, esclavitud, trata de personas, varias cosas en las que deberían de trabajar. Estamos en un proceso de aprender a defendernos y a informarnos, ¿no? Entonces esto hace que se generen muchas lagunas. En este momento es de completa ignorancia y de incapacidad de las autoridades oficiales para poder brindar estas oportunidades de defensa a la comunidad civil, ¿no? Si no fuera por la cobertura mediática que a veces se hacen algunos medios de comunicación por ciertos casos muy emblemáticos, tengo la opinión de que prevalecería la impunidad. No toda la ciudadanía conoce cuáles son sus derechos y por lo tanto no los hace valer y no los defiende. Es decir, al no conocerlos no puede exigir algo y también falta como mucha educación en ese sentido. El problema de los derechos humanos no es que no esté legislado sobre el asunto o que no se esté tratado en la Constitución o que no se hayan preocupado por formar un marco constitucional, sino que no se lleva a la práctica lo que está en la ley. Voces de la Democracia @ife.org.mx. La representación del Alto Comisionado en México también ha señalado algunos pasos positivos, algunos progresos en este país, y uno tiene que ver con la reforma constitucional de derechos humanos en 2011. Para entender la magnitud de la reforma, permítame presentarle brevemente un caso. Israel Arzate pasó 4 años en la cárcel por su presunta vinculación en la masacre en Villas de Salvarcar, en Chihuahua.
que usted recordará la nota, causó la muerte de 15 jóvenes y heridas a otras 10 personas. Esto ocurrió en enero de 2010. La única prueba en contra de Israel fue su propia declaración, que rindió claro después de ser torturado. La semana pasada fue liberado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tu oficina, Javier, también envió un comunicado de prensa celebrando esta decisión de la Corte. ¿Qué representa el caso Arzate y su sentencia en materia de derechos humanos en este país, Javier? Te agradezco profundamente la oportunidad porque en la reseña que haces de nuestro pronunciamiento, yo creo que también hay que subrayar que de manera explícita también nos expresamos solidarios con las familias de las víctimas de la masacre y su urgente, legítima y permanente sed de justicia, porque lo que demuestra el caso es que las autoridades que llevaron adelante la acción de justicia no solo lo hicieron violando derechos humanos, sino que lo hicieron violando los derechos de las propias víctimas y sus familias y los sobrevivientes a un proceso eficaz, efectivo, transparente. Lo voy a decir en términos no diplomáticos. Si las autoridades dan gato por liebre y con eso adelantan la idea de que dieron un golpe contundente al crimen y encontraron culpables no teniendo los elementos para hacerlo, están haciendo un enorme daño, no solo a la víctima, en este caso de tortura, a que obligaron a confesar, sino a las familias que tienen derecho a la justicia, tienen derecho a la verdad. Ha sido una semana complicada, enormemente complicada para las familias, porque fueron alimentadas durante todos estos años de esa cerrazón proveniente de la propia autoridad de mostrar la verdadera evidencia y seguir afincándose en el ejercicio de la tortura y, sin decirlo, descansar en esos falsos laureles de eficacia para que luego todo se derrumbara. Y entonces parte de la cólera y frustración de las familias, inicialmente dirigida a la Corte por liberar a Israel Arzate, va rápidamente también a mostrar la forma en la que las autoridades locales, como dicen acá en México, los tuvieron dándoles a tole con el dedo durante años para que sintieran la falsa calma de que se había... encontré al responsable. Exacto. ¿No? Y todo eso para, digamos, comillas, cerrar los casos, ¿no? Con el mínimo esfuerzo posible, ¿no? Cero investigación, agarro al primero que pase, ya ve, señora, ya, ahí está, está en la cárcel. Pero además, el primero que pasa que dice, sí, yo lo hice, ¿no? Y yo también maté al presidente Kennedy. Así es. Porque lo torturan, ¿no? Las familias están en tal sed, en tal expectativa y tan, yo diría, dramática necesidad de confiar en la autoridad, que ponen esa confianza en la autoridad a pesar de que la autoridad ejerce de manera deficientísima, ¿no? Su responsabilidad en la investigación. Es decir, este caso no ha terminado, no sabemos quiénes fueron los verdaderos responsables de esa masacre. Creo que hay otras 3 personas procesadas y condenadas, ¿no? Y que hoy, después de escuchar estas historias, Javier, nunca tenemos la certeza de que el que está del otro lado de la reja sea verdaderamente el culpable. Y esto que dices, digamos, te interrumpo para subrayarlo, es que los sistemas jurídicos deben dar seguridad jurídica. O sea, el resultado debe ser un resultado que... Certeza. Exacto, que da certeza. Si nuestros sistemas están polucionados por estas prácticas, que además muchos consideran normales, ¿no? Y a veces a mí me dicen, pero ¿qué quiere usted entonces? Que los tratemos con plumas. Entonces uno encuentra allí como el discurso atrás que diciendo, pero por supuesto que hay que sacarles la verdad a golpes. Claro, claro. Que se extiende a un sentimiento social, sí, masivo en América Latina, de
Por supuesto que tienen que sufrir en las cárceles. Mientras más sufran, mejor. O sea, las cárceles para nosotros son el depósito, ¿no?, donde toda nuestra expresión de frustración y venganza se realiza simbólicamente. Claro, claro. Porque no, o sea, es tan difícil decir, bueno, vamos a invertir en cárceles para que tengan baños, ¿no?, cuando inmediatamente madres de un colegio de niños con necesidades especiales nos van a decir, oigan, pero nuestros niños con necesidades especiales no tienen baños. Así es. ¿Cómo le dan a estos criminales, Así es, estos subhumanos? Bueno, ahí te puedes dar cuenta del nivel de frustración que siente la sociedad mexicana cuando ve avanzar, digamos, ciertos temas y otros no, como por ejemplo el tema de la justicia. Para cerrar, Javier, México fue electo por la Asamblea de Naciones Unidas como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2014-2016. Dos preguntas. ¿Cuáles fueron los criterios para elegir a México? Tomando en cuenta la percepción de que en este país no hemos avanzado mucho en la materia. ¿Y a qué lo obliga? Pues, mira, lo primero es que no hay país que sea elegido si el país no tiene interés. Cada país tiene que expresar ¿qué quiere ser? Que quiere ser y tiene que convencer, por lo tanto, a otros países de por qué es bueno que ellos sean. En el caso del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que consta de 47 plazas, hay una asignación por regiones. Y entonces México y Cuba, los dos países de la región, del grupo de América Latina y el Caribe, por sus siglas más habituales, el GRULAC, digamos, cerraron filas en torno a estas candidaturas, y cuando eso se lleva a la Asamblea General, hay una práctica en la Asamblea que es las candidaturas que vienen ya presentadas por los grupos, entonces el grupo de África, el grupo de Asia, el grupo de Europa Occidental, el grupo de Europa Oriental. Las candidaturas que vienen ya promovidas por su grupo son respetadas por el resto de grupos. Ah, de acuerdo. Entonces no hay interés y valor en política pública internacional para que el grupo de África, ¿no?, vote en contra de los candidatos que el grupo de América Latina está presentando. Que fueron México y Cuba. Pero te preguntaría yo, ¿consideras que esa posición ayude a que en este país se respeten los derechos humanos, se protejan los derechos humanos, se promuevan los derechos humanos? ¿Se sentiría más responsable México? Exacto. Frente al mundo? ¿Tengo que componer lo que está pasando en casa? Ese es el punto, digamos. Por eso decía, México no es elegido si es que México no muestra interés. De acuerdo. Y el interés que México ha demostrado primero hacia su foro regional natural, que es el GRULAC, es llevar adelante una agenda en la cual el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo, interacción, los comités, los relatores especiales, el propio examen periódico que México acababa de transitar, han sido parte de la plataforma de México. Yo creo que hacia lo que nos toca en México, a las ciudadanas y ciudadanos de México, ese es el punto de partida desde el cual hay que tomar esto que es, digamos, este honor y reconocimiento. Es que no es solo eso, hay que convertirlo en cuál es el norte de acción que eso impone, no solo al gobierno mexicano en México, sino también a los mexicanos y mexicanas, a la sociedad civil en México de cara a su gobierno. Por supuesto. Por supuesto, para México, el poder estar en el Consejo y por lo tanto poder sugerir a otros países temas, caminos, recomendaciones, señalar problemas. Tú estás haciendo tu trabajo. Debe crear mejores condiciones para que encuentre también fórmulas para hacer mejor su trabajo internamente. Porque al final ese es el secreto de toda esta discusión de lo internacional, es que las políticas públicas sean políticas nacionales, que los sistemas de rendición de cuenta y control sean nacionales, sean ciudadanos, sean participativos. Y que eso que dice la Declaración Universal se convierta en una realidad para todos los que aquí vivimos.
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, gracias por estar aquí esta mañana. Te invitaremos muy pronto, nos quedan muchos temas en el tintero. Gracias, María Elena, por la invitación y quedo a la espera entonces de la próxima oportunidad. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, hasta la próxima.